14 y 15, que es más, ustedes me dirán que no haga macana, ya les voy a compartir la pantalla, me dicen si ven bien. Este es el capítulo 14, que justamente les cuenta lo que llama el proceso de creación de oferta de dinero, lo que es lo que vamos a llamar la creación primaria y secundaria de dinero, el concepto de multiplicador monetario, etc. Ese es el capítulo, básicamente el capítulo 14, ¿no? Es bastante, como todos los manualcitos o libros americanos, ¿no? Que por ahí algunos ya están acostumbrados, como el Dornbush y Fisher, es bastante, si quieren, amigable, ¿no? Y fácil de leer de alguna manera. Lo bueno de esta edición es que es bastante actualizada, entonces tienen, por ejemplo, algunos agregados respecto a versiones anteriores de lo que pasó, que esto lo vamos a estudiar más en detalle, digamos, en finanzas internacionales, pero por ahí algo ya son familiarizados. Lo que pasó, digamos, en la crisis financiera del 2008-2009, que un poco obligó a rearmar las típicas herramientas tradicionales con las cuales un banco central reacciona en este tipo de contexto, y que también se prolongaron un poquito esas mismas herramientas actualmente cuando irrumpe en marzo del año pasado, ¿no? la pandemia de COVID. Hay como una suerte de reverdecer de esas política monetaria ultra expansiva que hizo en su momento la Reserva Federal, que es el Banco Central Americano, en el contexto de la pandemia, que también, afortunadamente, a diferencia de lo que pasó en esa crisis financiera más antigua e importante, que seguramente conocen o han estudiado en historia económica, que fue la crisis del 29, esta vez justamente los bancos centrales actuaron mancomunadamente y al mismo tiempo en una intensidad y velocidad distinta a lo que fue la crisis del 29, ¿no? Por eso la salida de la crisis fue bastante distinta y no se llegó a ese escenario tan temido de esta inflación, ¿no? Que es una recesión económica seguida por un aumento en la tasa de inflación. Después en el capítulo 15, como le estoy acá scrolleando y navegándole, ven acá, por ejemplo, en este cuadrito, en este cuadrito que ven acá, justamente les explica todas estas medidas, si quieren, excepcionales que tomó el Banco Central en el 2008, que están por afuera de lo que son las herramientas, lo que sería el toolkit o la herramienta tradicional de política monetaria, que vamos a ver ahora en la clase, con el cual tradicionalmente se mueve un Banco Central, y que algunas de estas medidas reformuladas aparecieron ahora también con la crisis del COVID, ¿no? Y después tienen un pequeño resumen de el otro gran banco central, dado que este es un Mishkin, no sé si lo conocen, aparte de ser un economista conocido, justamente en el 2008 era vicepresidente de la Fed, ¿no? O sea que tiene ese doble rol de ser un académico, pero que al mismo tiempo participó, si quieren, en la gestión de la política monetaria allá por el año 2008, ¿no? Esto, digamos, sería para la clase de oferta de dinero, sería este capítulo, el 14 y el 15, el 13 es una introducción al sistema de la Reserva Federal, ese es opcional y de hecho, dada la limitación esta de 10 megas, vamos a subir una versión donde este capítulo no está. Antes lo veíamos un poco más en detalle en otros años porque teníamos más cantidad de clases para poder dar esto. Ahora que tenemos solo una clase para oferta y demanda, tenemos que ir un poco más rápido. Y el otro texto para oferta de dinero, no soy yo, este es Nico, esta es una nota de clase que armamos el año pasado. El otro texto que tienen que es más cortito, digamos, es el artículo de Paley, que nosotros no vamos a llegar a desarrollarlo hoy porque lo van a ver con los chicos el modelo, con Nico, el sábado, ¿no? Entonces lo vamos a mencionar, pero después el detalle finito de cómo trabaja el modelo, cómo se mueven las curvas, cómo se resuelve, que es básicamente un sistema de ecuaciones simultáneas, ¿no? Donde después van a tener que ver cuáles son las variables endógenas, cuáles son las variables exógenas, ¿no? Armar la matriz determinante, etcétera, y sacar los multiplicadores o las derivadas parciales, ¿no? Toda esa parte, digamos, la van a ver más con Nico y un poco también más el detalle
formal del modelo, que no es tan complejo, digamos. Van a ver que el paper son 5 o 6 hojitas, es bastante intuitivo, pero introduce un concepto importante que para ustedes es novedoso y distinto a lo que traen de macro 1 en el ISLM. Y ahora también sepan que soy bastante molesto cuando doy clases, en buen sentido, porque no me gustan las clases unidireccionales, como digo yo, sino que sean lo más interactivas y dinámicas y participativas posible. Así que mientras voy viendo clases les voy a ir haciendo preguntas varias y estaría bueno que pierdan la timidez y el silencio y me vayan contestando el que se anime. Ustedes en macro 1 y en el modelo ISLM, ¿cómo es la oferta de dinero en ese modelo? O sea, obviamente la determina el Banco Central, que es el que tiene, digamos, la gestión de la política monetaria, ¿no? Así como el Tesoro tiene la gestión de la política fiscal, pero ¿cómo aparece, digamos, M en el ISLM? ¿Es una variable de qué tipo? De las que ya aprendieron a clasificar. Exógena. Totalmente exógena, ¿no? Por eso vieron que en el ISLM aparece un M0 sobre P0, ¿no? Como todo el modelo está en términos reales, ¿no? Hablamos de la oferta monetaria exógena que determina el Banco Central, es un dato en el modelo, no se resuelve, digamos, en el modelo, y dado el nivel de precios, como estamos en ISLM, suponemos que hay rigidez de precio a corto plazo, con lo cual los precios están dados también, ¿no? Por eso, digamos, las variables determinantes del ISLM o que resuelve el modelo son la tasa de interés y el nivel de renta, ¿no? Bueno, acá aparece un concepto novedoso, que lo ven acá, que es que la oferta de dinero puede convertirse en una variable endógena. Quiere decir que se resuelva dentro del modelo justamente porque el Banco Central pierde de alguna manera efectivamente la capacidad de controlar la oferta de dinero. Y eso tiene que ver justamente con un proceso de creación secundaria de dinero que llevan adelante los bancos, que es un poco lo que vamos a ver ahora en un ratito a través del concepto de multiplicador bancario o multiplicador monetario, ¿no? Eso es, digamos, entonces lo que vamos a ver en la parte de oferta de dinero son estos tres grandes ítems, ¿no? Primero, entender el rol de los bancos centrales en el proceso de determinación y gestión de la oferta de dinero, DCM. Luego, cómo funciona este proceso de creación secundaria de dinero de multiplicador bancario. Luego, cuáles son las herramientas, si quieren, convencionales, ¿no? Sería del libro de texto, como lo van a ver, de política monetaria que tienen los bancos centrales en el mundo, ¿no? Ustedes me van a ayudar a ver cuáles de esos bancos centrales conocen, porque esto es algo que también fue evolucionando con el correr de los años, cuáles son esos bancos centrales que determinan hoy por hoy lo que sería la oferta de dinero mundial, de alguna manera, y después que veamos la parte de oferta de dinero, nos vamos a entrar a la otra parte que nos determina el equilibrio en el mercado monetario, que es la demanda de dinero. Entonces ahí lo que vamos a ver es, históricamente, cómo se ha modelado la demanda de dinero en los modelos macroeconómicos, distintas teorías de la demanda de dinero que se van a referenciar o diferenciar según vean a la demanda de dinero como el dinero como un insumo, si quieren, meramente transaccional en la economía, que lo único que hace es utilizarse para realizar transacciones, con lo cual no tiene otro valor de mandar dinero que no sea el necesario para efectuar transacciones, versus otras teorías alternativas que vamos a ver, donde se enfatiza algún otro atributo adicional que tiene el dinero y que de alguna manera puede servir como cobertura ante situaciones de incertidumbre donde la gente prefiera tener más dinero del que sería justificable según el volumen de transacciones que uno tiene que llevar adelante, ¿no? Para lo que es demanda de dinero, ahí van a tener básicamente tres textos clave, que es el capítulo de Lyler, que es un poco una revisión histórica de los modelos de demanda de dinero, ¿no? Desde los primeros, de lo que vamos a ver, lo que se llama la ecuación, la teoría cuantitativa, ¿no?
o la ecuación del intercambio de Fisher, hasta los modelos más modernos, si quieren. Después van a tener el modelo de Tobin, preferencia por la liquidez, que ahí van a ver, tienen, como les decía antes, ahí la opción de leerlo en idioma castellano o en idioma inglés, y para ayudarlos, sobre todo también en las clases de práctica, hay 2 notitas de clase que les, si quieren, facilito un poquito más el trabajo de lectura del capítulo de Tobin, ¿no? Del paper de Tobin. Y después, a lo último, y ese lamentablemente solo está en inglés, o sea, ahí no les puedo ofrecer traducción, pero es bastante sencillo lo que tienen que leer de ahí, está resumido en la nota de clase. Es un artículo del Banco Nacional de Austria, ¿no? Que es uno de los, digamos, en su momento uno de los bancos centrales, que ahora vamos a ver qué rol tienen, ¿no?, los bancos centrales europeos en el contexto de la Unión Monetaria Europea, o lo que hoy conocemos como el euro, como moneda internacional, en los mercados de divisas. Y ellos hicieron un estudio hicieron digamos, un trabajo bastante meticuloso de recopilar todos los estudios empíricos sobre demanda de dinero, para ver, digamos, lo que los economistas normalmente van a escuchar muchas veces, si es que ya no lo hizo Demian. Estoy leyendo muy bien el chat, que vi que había uno, se llama David Leitler, que es el primer autor. Lo van a ver, el PDF dice Teorías de la demanda de dinero de Leitler, ese está en el PDF de la clase 7 en el AU24. Les decía, en este paper del Banco Nacional de Austria, entonces recopilan todos los estudios empíricos sobre la demanda de dinero, es una muestra bastante amplia, para ver lo que los economistas llamamos los hechos estilizados, ¿no?, que son ciertos comportamientos, si quieren, que son comunes, ¿no?, observados cuando uno hace estudios empíricos sobre alguna teoría, ¿no?, económica. Ustedes, ahora que están en tercero, seguramente ya empezaron a cursar como las herramientas básicas para hacer esos estudios empíricos de demanda de dinero, que después lo van a ver en una materia específica el año que viene, que se llama econometría, que es justamente, ¿no?, combinar lo que sería, de alguna manera, digamos, el análisis estadístico con la economía, ¿no? Entonces ahora van a cursar estadística 1, estadística 2, van a entender, digamos, cómo hacer una regresión, ¿no?, lo que es la variable explicativa, la variable explicada, cómo determinar los coeficientes de una regresión, etcétera, etcétera. Eso lo van a profundizar y complejizar, si quieren, el año que viene, cuando tengan las 2 econometrías, ¿no? Si mal no recuerdo ahora el plan de estudio nuevo, creo que siguen teniendo, ¿no?, 2 econometrías, o les estoy hablando como un geronte. Sí, profe, una la cursamos ahora, a la par de esta, y a la parte macro, y porque ya terminamos, en general, con todas las matemáticas y las estadísticas. Perfecto, o sea que ustedes ahora saben, por ejemplo, qué buena noticia eso, ustedes saben, por ejemplo, lo que es un mínimo cuadrado ordinario, no es algo extraño, ¿no? ¿Saben lo que es un R cuadrado? Estamos en eso. Nos lo están dando ahora, profe. Lo estamos viendo justo ahora eso. Claro, Bueno, tuvimos fue la la primera clase semana. pasada. La clase Perfecto. pasada, creo. Bueno. Está bien, digo, pero si yo les decía esto hace 2 o 3 años atrás, los alumnos, digamos, cursaron antes, me ponían cara como diciendo, ¿de qué estás hablando, no? Seguro que Como decía la vieja serie, ¿de qué estás hablando, Willis? Igual, por las dudas, podemos poner cara también. Sí, igual pueden poner cara, siempre pueden poner cara, pero lo que le quiero decir es que ahora, digamos, esa fue una de las cosas que justamente nosotros, cuando se hizo la discusión del plan de estudio, planteamos, ¿no? Porque nosotros veníamos en macro con algunas cosas para las cuales necesitamos, no solamente el herramental matemático per se, que ustedes ven en análisis o álgebra, ¿no?, para poder resolver los modelos económicos, ¿no?, un sistema de ecuaciones, derivadas, todo eso, ¿no?, que están practicando y ejercitando semana a semana, sobre todo con los chicos, con Nico y con Juanchi los sábados, sino también cierto herramental mínimo de estadística y econometría, ¿no?, para entender justamente cómo después
uno pasa de la teoría a lo que es la contrastación empírica. Entonces dice, bueno, el modelo me quedó muy lindo, se resuelve bárbaro, encuentro el signo esperado de las ecuaciones, me salió hermoso. Ahora cuando meto este modelo con datos reales, ¿ajusta el modelo a lo que predice los resultados de esta teoría, sí o no? Bueno, eso es lo que le va a permitir tener una buena base de econometría, y es, en definitiva, si quieren, a diferencia por ahí de lo que pasaba hace 100 o 200 años atrás, digamos, no hay una econometría de la riqueza económica de las naciones de Adam Smith. De hecho, no van a encontrar una ecuación en todo el libro, ¿no? Antes la discusión era más conceptual, ¿no? De las ideas, hoy por hoy... filosófica. No. O más filosófica, exacto. Hoy por hoy, digamos, es bien empírica y como muy microfundamentada y muy econometrizada, si quieren, ¿no? Casi que a veces uno termina discutiendo el resultado de las regresiones más que la idea subyacente, es al revés, ¿no? A veces uno dice, che, me comí 55 páginas, 48 ecuaciones, ¿y cuál es la conclusión? Y mirá, si aumentás 2% tal impuesto, la demanda acá es 1,2. Ah, necesitaste 50 ecuaciones y 40 regresiones para eso. Bueno, a veces, digamos, ¿no? Es una simplificación extrema que hago, pero a veces nos pasamos un poco de rosca a los economistas y, digamos, y la discusión va más a ese tipo de detalle, ¿no? Se pierde un poco, como decía Joan Robinson, las ideas conceptuales subyacentes, cosa que vamos a tratar de no hacer acá. Entonces, bueno, en ese paper, entonces lo van a poder leer a la evidencia empírica, porque van a ver ahí los resultados de las regresiones, los coeficientes, parte de lo que ustedes están ahora empezando a ver. Y obviamente en este camino, siempre tratamos en la materia que ustedes también se lleven algo, digamos, de el herramental propio del lugar donde ustedes, imaginamos, la gran mayoría, va a desarrollar su actividad profesional y o académica, que esperemos, en la mayor parte de los casos, sea en Argentina. Entonces digo, muy lindo, oferta de dinero, demanda de dinero, Mishkin, ¿no? Textos de referencia, pero ustedes, digamos, son ciudadanos a pie que van a discutir cuestiones macro en Argentina. Entonces no podemos obviar cómo o cuánto de esto que vamos a ver es trasladable al caso argentino. Porque justamente si hay algo en lo que Argentina tiene cierta cosa atípica, y ahora lo vamos a ver, es en lo referente a oferta de dinero y al rol que tiene el Banco Central en la conducción y ejecución de la política monetaria. Por eso también les voy a subir, como hemos hecho todos los años, este pequeño informe que publica todos los días el Banco Central, y que de hecho ustedes, que son bastante duchos hoy por hoy con el uso de la tecnología y tienen mucha información respecto a la que teníamos nosotros, que casi vivíamos en el mundo de papel, ¿no? Y nos teníamos que ir a las grandes bibliotecas del ministerio, bueno, acá o en Capital. Hoy tienen, digamos, casi todo digitalizado, muchos datos abiertos, ¿no? Este es un informe, como vamos a ver, de muchas de las variables monetarias clave que siguen todos, digamos, sus colegas, ¿no? Todos los analistas, las consultoras, etcétera, y después nos vamos a interesar en estos cuadros de acá, ¿no? Y acá va a aparecer algunos de los conceptos que vamos a ver ahora. Por ejemplo, los agregados monetarios, ¿no? El M1, el M2, el M3, entonces es clave que entiendan qué diferencia, digamos, tiene esto respecto a lo que van a ver en el libro de Mishkin, ¿no? Cómo se definen en Argentina los agregados monetarios, ¿no? Y cómo es la típica forma en que el Banco Central ejecuta la política monetaria, que esto es algo que también cambió bastante, digamos, sobre todo a partir del 2018, con el acuerdo que firmó el gobierno anterior con el FMI, ¿no? Y que en el último tiempo, a partir del 2019, también hubo un cambio en la forma de ejecutar la política monetaria, ¿no? Este es un informe, digamos, como ven, bien, si quieren, numérico, descriptivo, ¿no? No es un paper, son 4 hojitas, digamos, para seguir la coyuntura de las variables monetarias y financieras, y para que también ustedes se familiaricen con la jerga propia y puedan también seguir de alguna manera las discusiones que aparecen,
o en los medios, o en la red social del pajarito, etcétera, ¿no? Porque en definitiva van a terminar hablando de estas mismas variables que ven en este documento que vamos a ver ahora. Entonces tienen, digamos, que poder navegar y que no haya nada que diga, che, ¿y esto qué es? ¿No? Sino que tienen que estar bastante familiarizados con eso. Bueno, entonces empecemos desde el principio, como decía uno. Lo primero, ¿no? Bueno, acá la bibliografía que ya les dije. Esto en inglés, olvídense, ya les conseguí la traducción, así que ganancia de promoción 2021 respecto al 2020. Ya le sacaron un cuerpo de ventaja al año anterior. El de Pali también, ¿no? Tienen la cita original, pero también, como les dije, tienen la versión en castellano y en inglés en la carpeta. Entonces, como dijimos, el Banco Central o los bancos centrales en general juegan un rol clave en la macroeconomía porque en definitiva son los que diseñan y ejecutan la política monetaria, ¿no? Que son las dos grandes herramientas que puede un gobierno, digamos, utilizar para influir sobre, como vamos a ver después, los ciclos económicos. ¿Y por qué es importante, digamos, la política monetaria? Bueno, porque los cambios y las decisiones de política monetaria determinan variables clave para los modelos económicos y para el día a día. Sorry, Camila, me dice que no estoy grabando la clase. Menos mal que me avisaron más, porque en finanzas, no sé por qué, automáticamente Recording in se progress. empieza a grabar solo, así que es el viejo, ahí está, ahora sí, es el viejo vicio del cuatrimestre anterior. Entonces les decía, la política monetaria en definitiva va a influir sobre variables clave, que ustedes algunas ya conocen y otras que son nuevas, como son el nivel de las tasas de interés, el volumen de crédito disponible en la economía y en definitiva lo que es la oferta de dinero, ¿no? Que justamente tiene que ver con esos agregados monetarios que acabamos de ver. Y claramente cualquier decisión que tomen los bancos centrales respecto a la política monetaria, el primer efecto directo va a ser, obviamente, en los mercados propios donde lo que llamamos se transmite la política monetaria, que básicamente es el mercado monetario financiero y el mercado de capitales, ¿no? Que es un mercado complementario a lo que es el mercado típicamente bancario o financiero. Si yo les preguntase, ¿no?, un tipo de instrumento o de tasa que se define en cada mercado, ¿qué ejemplo me podrían dar? A ver si por lo menos por aproximación de escuchar algo o de seguir la coyuntura tienen una idea. O sea, ¿qué diferencia hay entre el mercado monetario o financiero, ¿no?, como dicen los diarios, versus el mercado de capitales? ¿Tienen alguna idea? ¿No idea? ¿No? ¿Ningún valiente? ¿Qué diferencia hay, perdón, profe, qué diferencia hay entre una tasa de mercado de capitales y una tasa del mercado financiero? Sí, o qué instrumentos, es decir, digamos, ¿cómo distingo si estoy hablando de una variable financiera que se determina, digamos, en algún mercado monetario versus mercado de capitales? O sea, ¿qué tipo de precios o de tasas se negocian ahí? Bueno, tasas financieras pueden depender del país, tasas propias heredadas de la inflación, de la mecánica propia de la economía respecto al país. El mercado de capitales, por lo menos a mí se me hace una idea más internacional, más atada a números del mundo. Es fácil pensar, me estás poniendo un ejemplo fácil, es fácil pensar que la tasa de un préstamo es mucho más alta que la tasa de una inversión en capital extranjero. Pero Bueno, no sé si la pregunta es esa, qué diferencia de tasas o qué ejemplo de Profe, tasas. no sé si se refería a esto, pero quizás mercado financiero apunta a tasa de interés y mercado de capitales a tipo de cambio. Quizás era esa no sé. Bueno, están relacionados, está buena esa intervención porque de hecho es algo que después lo vamos a ver también con más detalles en finanzas, pero
para que tengan una idea, en el mercado, si quieren, financiero o monetario tradicional, ¿no? Hay una actividad propia de intermediación que llevan adelante los bancos comerciales, ¿no? Donde básicamente los bancos, ¿qué hacen? Captan depósitos nuestros, o sea, de inversores minoristas, del público en general, o de empresas, y transforman esa captación de fondos en un producto nuevo que se llama préstamo, en la forma de adelantos en cuenta corriente, préstamos personales, préstamos a empresas, con suerte, préstamos hipotecarios, etcétera. Pero hay una intermediación, digamos, directa que hace los bancos comerciales entre el volumen de fondos que captan del público en general de las empresas y los productos que ofrecen. Obviamente, ¿qué es lo que hace como todo intermediario, como los que tienen la desgracia de padecer, por ejemplo, las inmobiliarias? No se me ofenda a algunos si trabajan en ese sector, ¿no? Pero el intermediario, ¿qué hace al final? Une oferta y demanda y por sus servicios genera un spread, ¿no? Un spread de intermediación. Bueno, los bancos hacen exactamente lo mismo, entonces aparece el concepto de tasa activa, que es la tasa que justamente carga el banco por las operaciones de préstamo, versus la tasa pasiva o de depósitos, que es la que nos reconocen a nosotros o a empresas que tengan excedente de fondos. Entonces hay una intermediación entre oferta y demanda, y eso determina las grandes tasas de interés, o las tasas de interés referenciales del sistema, que lo vamos a ver en esa hojita que yo les decía. Por ejemplo, lo que es la tasa Badlar, lo que es la tasa de encuesta de plazo fijo, esas son todas, la tasa de Colman y la tasa Baibar, todas esas tasas que van a ver en ese informe son propias de los mercados financieros. En el mercado de capitales, el intermediario es distinto, porque justamente lo que busca el mercado de capitales primero es ampliar la variedad de instrumentos que se ofrecen ahí, de financiamiento y de ahorro, y desintermediar, porque justamente ese rol ahora lo van a tener directamente los mercados, en forma directa. Ejemplo concreto, ustedes tienen exceso, esto obviamente no es tan común en Argentina porque justamente hay poco desarrollo de los mercados financieros y en particular del mercado de capitales. Pero si estuviésemos en Estados Unidos, en el típico librito de texto que recién decíamos, ustedes tienen $100 disponibles, tienen dos opciones, o van y los depositan, ¿no?, en el sistema financiero, y entonces el banco les pagará cierta tasa de interés, o bien pueden ir al mercado de capitales y comprarse con esos $100 una acción de Amazon. Bueno, no les va a alcanzar, ¿no?, porque está a $3.000, digo, pero el equivalente, o una acción de Google, una acción de Apple, una acción de Coca-Cola, de Disney, de Netflix, ¿no?, whatever, ¿no? Entonces ahí, ¿qué hay? No hay una intermediación, simplemente el intermediario que aparece ahí en el proceso, ¿quién es? Un broker, ¿no?, lo que acá localmente llamamos agente de bolsa o más modernamente ALIX, ¿no?, que simplemente lo que hace es recepciona órdenes de sus clientes, va al mercado y ejecuta las transacciones, compra o vende por mandato, por cartera propia. Ese es un típico producto del mercado de capitales. De la misma manera, una empresa que necesita financiamiento para un proyecto, por ejemplo, ¿qué puede hacer? O va al esquema tradicional de crédito bancario y contrata un préstamo con una entidad financiera, o va al mercado de capitales y puede hacer dos cosas. O emite acciones, ¿no?, e incorpora nuevos accionistas en la estructura, entonces hace una ampliación de capital o abre el capital para que participen otros inversores que no son los dueños originales de la compañía, como se desarrolló todo el mundo.com, digamos, o emite deuda en los mercados de capitales, emite, digamos, un título que lo pueden comprar inversores de ese país o internacionalmente, ¿no? Coloca un título de deuda y obtiene fondos. Bueno, ahí de nuevo hay un proceso de desintermediación de lo que es la actividad propia del mercado de capital. Entonces, cuando la Fed, el Banco Central Europeo, etcétera, toman decisiones de política monetaria, eso se va a transmitir no solamente a la actividad propia del mercado financiero, que es donde se determinan las tasas de interés, sobre todo de más corto plazo, el mercado monetario, sino también a los precios de las acciones, los precios de los bonos, etcétera, y por lo tanto eso, si la economía tiene gran parte, digamos, de
profundidad financiera, o sea, si estos mercados son importantes y determinantes, va a terminar influyendo sobre lo que pasa con el nivel de producto agregado, el PBI, y eventualmente sobre la tasa de inflación, ¿no? Vamos a ver que los distintos bancos centrales del mundo tienen distintas herramientas a la hora de ejecutar la política monetaria y también distintos objetivos de qué es lo que busca la política monetaria, ¿no? No todos los bancos centrales tienen como objetivo único, declarado, como dice acá en su estatuto, ¿no? O la ley que los creó, la estabilidad de precios, ¿no? Como único objetivo, sino que hay otros que tienen mandatos más amplios, como es el caso, por ejemplo, de la Reserva Federal, que tuvo un cambio, digamos, significativo allá por los 90 de cómo, cuál es el objetivo que tiene, digamos, la Reserva Federal. Y después, obviamente, como dijimos recién, como en el proceso de determinación de la oferta de dinero, no solamente va a importar lo que haga el Banco Central, que es el que controla lo que llamamos la oferta de dinero de alto poder expansivo, la base monetaria, el M0, por decir, ¿no? La jerga que vamos a aprender en esta clase, el primer agregado monetario, el M0, la base monetaria, sino que también, al final del día, la oferta monetaria va a estar determinado por la conducta de los individuos y de los propios bancos, porque ahí va a intervenir, como decíamos antes, este proceso de creación secundaria de dinero que se da a través justamente de la actividad de los bancos, ¿no? Entonces, como decíamos recién, nosotros hoy por hoy tenemos básicamente en el mundo, que ustedes conozcan, 3 grandes bancos centrales. ¿Que cuáles son? Que aparecen todos los, digamos, todo el tiempo en los medios. De hecho, ahora esta semana hay algo importante donde justamente se reúnen todos los años los principales banqueros centrales en una conferencia muy famosa, al que solamente accede, ¿no? Los presidentes de esos bancos centrales y muy poca gente, que es el evento de Jackson Hole en Estados Unidos, y está ahora todo el mundo esperando a ver qué es lo que va a decir el presidente del Banco Central Americano, la Fed, la Federal Reserve, que es un tal Jerome Powell, si no los conoce, se lo presentamos, ¿no? Porque justamente cada cosa que dice o no dice, el mercado trata, digamos, de leer, digamos, cuál puede ser la futura acción de política monetaria de Estados Unidos sobre la Fed. El otro banco central significativo, ¿cuál es? Y que tiene una característica importante en estos tiempos. Banco Central Europeo. Bien, bien. ¿Y quién es el presidente del Banco Central Europeo? Era Yabatzi, pero ahora no me acuerdo. No sé si lo era él, no me acuerdo bien. Es novedoso porque en la, digamos... ¿Es Christine Lagarde o no? Lagarde no es del... Sí, Lagarde. Correcto, así que así como después de el viejo legado de Ben Bernanke en la Fed, hubo por primera vez en la historia una mujer conduciendo la Fed, que no es otra que la actual secretaria del Tesoro de Joe Biden, Janet Yellen. Ahora en el Banco Central Europeo, después que se fue Mario Draghi, que era un italiano, está Christine Lagarde, que era justamente muy conocida para nosotros porque fue, digamos, la directora ejecutiva del fondo en el momento en que Argentina solicitó, digamos, el stand-by 2018, ¿no? Ahora, por suerte, tenemos también una mujer en el fondo, pero con otro tipo de concepción sobre el mundo, ¿no? Y otra mirada sobre Argentina que se llama... Georgieva. Cristalina o algo así, Georgieva, ¿no es? Muy bien, Cristalina Georgieva. ¿No? Se tienen que empezar a, aparte de leer las noticias de espectáculos y el Twitter y los Instagram, ¿no? De toda esa gente, empiecen de vez en cuando a entrar a los portales económicos, familiarizarse, digamos, con las noticias económicas, ¿no? Exactamente, es Cristalina Georgieva. Entonces tenemos la Fed, el Banco Central Americano, el Banco Central Europeo, un banco, digamos, el más antiguo del mundo, no tan determinante ahora por la actual configuración, si quieren, geopolítica económica, que es el Banco de Inglaterra, el Banco of England, que sabe en Inglaterra, digamos, aparte, digamos, de
formalmente no haber en su momento adherido al Tratado de Maastricht y por lo tanto formar parte de los países que originalmente conformaron en el año 99 la Unión Monetaria Europea, que dio origen al euro, en una suerte de mega suicidio político, ¿no? El primer ministro dijo, sí, vamos a elecciones que seguro que la gente se va, digamos, se va a quedar, pumba, y le salió mal la apuesta, salió el Brexit y ahora, no, digamos, tuvieron bastantes problemas para cómo negociar con la Unión Europea esa salida, ¿no? que había acordado, digamos, el Reino Unido con la Unión Monetaria Europea, ¿no? Y hay todo un lío, sobre todo en el sistema financiero en Londres, con la gente que estudia ahí, por el tema de los visados, etcétera, ¿no? El famoso Brexit. Y después, más moderna, digamos, más, si quieren, localmente, ya deben conocer, digamos, en Argentina, el que tiene, digamos, la conducción y ejecución de la política monetaria es el BCRA, o el Banco Central de la República Argentina. ¿Cuáles son los típicos instrumentos, que es lo que van a ver en el capítulo 14 del libro de Mishkin, con los cuales el Banco Central ejecuta la política monetaria? Y esto, si quieren, también ha evolucionado según, ¿no?, los tiempos y las circunstancias. Un primer instrumento tradicional de control de la oferta de dinero tiene que ver con lo que llamamos los requerimientos de reservas, o también conocidos en Argentina como encajes bancarios, que básicamente justamente lo que hacen es cumplir una doble función: controlar ese proceso de creación secundaria de dinero y al mismo tiempo prevenir situaciones de iliquidez, ¿no?, o de corridas o pánicos bancarios. Entonces, para prevenir esos momentos de inestabilidad y evitar crisis bancarias, es que se desarrolla lo que se llama un sistema de encaje fraccional, donde el Banco Central, por normas de supervisión, le exige a los bancos tener justamente parte de los depósitos que captan encajados o depositados en el Banco Central para tener los fondos suficientes por si llegase a ocurrir, ¿no?, una corrida de depósitos o un incremento en la iliquidez del sistema. Después tenemos, ¿no?, este es, como van a ver, es un instrumento que, por ejemplo, en Estados Unidos no se utiliza hace ya por lo menos más de 20 años, desde los 90 al menos. Luego tenemos alguna determinación de alguna tasa de interés de corto plazo, ¿no?, clave a la hora de ejecutar la política monetaria, y la típica herramienta que hoy utilizan la mayor parte, digamos, de los bancos centrales del mundo, son lo que denominamos las operaciones de mercado abierto, que justamente no son otra cosa que ir a los mercados de capitales, como veíamos recién, y el Banco Central intervenir como un comprador más o un vendedor más en ese mercado, comprando, vendiendo bonos, básicamente bonos emitidos, en el caso americano, por el Tesoro de Estados Unidos. Entonces, como es un activo que está en el portafolio de tanto de los individuos como de las empresas y de las propias instituciones financieras, es que va al mercado abierto y cuando quiere regular la cantidad de dinero, ¿no?, a través de el precio del dinero, que no es otra cosa que la tasa de interés, ejecuta estas operaciones de mercado abierto. Y después van a ver que hay algo que no aparece en este listado, que es algo que sí hace el Banco Central de la República Argentina, pero que en otros países, como en Estados Unidos, y por eso no lo van a ver tampoco en el libro de Mishkin, ni en Estados Unidos, ni en Europa, la Fed o el Banco Central Europeo, ¿qué hacen? Es otra manera, digamos, también de controlar la oferta de dinero. Emite letras. Bueno, eso es importante. Vamos a ver por qué es eso, ¿no? Muy bien, Santiago dijo, emite letras, ¿no? Las ex-LEVAX o letras del Banco Central, las modernas letras de liquidez o LELIQs, que vamos también a ver en ese informe que recién les mostraba. Pero digo, piensen en otra cosa que hace el Banco Central todos los días, en general, ¿no?, y que sale de hecho en los medios de prensa, y que tiene que ver con algo que ustedes vieron en el ISLMBP.
¿Controlar el tipo de cambio? Bueno, ahí, bien, controlar o más bien, más que controlar, Comprar y vender Intervenir. divisas. exacto, intervenir en un mercado que en principio es un mercado privado, ¿no? Donde hay, como en todo mercado, oferentes y demandantes, que es el mercado de divisas o el mercado cambiario. Entonces el Banco Central interviene ahí, básicamente como comprador en general, ¿no? Para justamente tratar, como bien decían, de influir sobre la cotización del tipo de cambio. Cuando hace eso, hace dos cosas. Por un lado, efectivamente trata de influenciar sobre la trayectoria del tipo de cambio, evitar una depreciación, ¿no?, de la moneda, o viceversa, si quisiese evitar una apreciación del tipo de cambio, obviamente tendría que vender reservas que tienen su activo para lograr el efecto opuesto. Pero cuando hace eso, a eso altera la base monetaria. Entonces, es otro instrumento para mover la oferta de dinero y modificar la base monetaria. Y justamente cuando veamos ese documentito que recién les mostraba, van a ver lo que se llama cuáles son los factores de variación de la oferta de la base monetaria en Argentina, y van a ver que justamente, a diferencia de lo que van a ver en Europa o en Estados Unidos, las operaciones no de mercado abierto, sino las operaciones cambiarias en el mercado de divisas tienen un rol determinante, ¿no? Bueno, justamente, ¿por qué no es una herramienta de política monetaria, digamos, que utilicen la Fed o el Banco Central Europeo? Porque en esos mercados, ¿cómo es el tipo de cambio? Libre. Libre, pero totalmente flexible, ¿no? Lo que se llama flotación perfecta del tipo de cambio. Quiere decir que no hay ninguna intervención del Banco Central en los mercados de divisas, ¿no? Digamos, no hay una actividad de los bancos centrales en el mercado de divisas, sino que lo determina pura y exclusivamente lo que sucede en los mercados de divisas, lo que se llama el Forex Exchange, ¿no? O el mercado de divisas. Ahora bien, estos instrumentos sirven para que el Banco Central a su vez determine o lo que llamamos objetivos operativos de la política monetaria, que a su vez permitirán alcanzar un target u objetivo intermedio. Si yo quiero controlar, por ejemplo, la cantidad de dinero, lo que puedo hacer es tener un objetivo operativo de un volumen de las reservas bancarias agregadas en la economía o del sistema financiero, ¿no? Si quiero controlar la cantidad de dinero. Viceversa, esto, digamos, es un target operativo que tenía, por ejemplo, la Reserva Federal Americana hasta fines de los 90, lo mismo el Banco Central Europeo, versus lo que hace ahora el Banco Central Europeo y el Banco Central Americano, que es hacer justamente esas operaciones de mercado abierto para tratar de influir o determinar el nivel de una tasa de interés de corto plazo, que como van a ver, en el caso de la economía americana se llama la Fed Fund Rates, o la tasa de mercado de los fondos federales, y en el caso europeo se llama SONIA, que es una tasa de interés overnight del mercado financiero europeo. ¿Con qué objetivo intermedio? Bueno, como decíamos recién, o tener un objetivo explícito de nivel y evolución de algún agregado monetario, M1, M2, M3, de algún objetivo de inflación, y entonces esto es algo que van a ver muy en detalle en Finanzas Internacionales en quinto año, lo que se llama el esquema de metas de inflación o inflation targeting. No sé si alguna vez escucharon nombrar, donde el Banco Central básicamente lo que tiene es un objetivo explícito de tasa de inflación y va a ejecutar la política monetaria para que la inflación evolucione dentro de ciertos rangos que define en su programación monetaria. Esta justamente es la forma predominante que ejecutan la política monetaria muchos de nuestros vecinos, a saber, Chile, Colombia, Perú, Brasil, son todos países que tienen implementado desde fines de los 90 en adelante, la gran mayoría, un esquema de metas de inflación. Entonces el Banco Central, de nuevo,
trata de determinar una tasa de interés de corto plazo que vía expectativas determine al final del día el sendero y el sentido de la política monetaria y afecte la tasa de inflación. Y en otros casos, no tan comunes, en vez de tener un objetivo de tasa de inflación, puede haber un objetivo de evolución del tipo de cambio, ¿no? Lo que se llama un crawling peg, ¿no? O un sendero de deslizamiento de cuál sería el nivel del tipo de cambio. El fin último, o el objetivo último de la política monetaria, como les decía, puede ser un mandato estrictamente monetario, de estabilidad de precios, tener un objetivo de estabilidad de precios, o también incluir en el mandato variables no monetarias, ¿no? Como un crecimiento sostenible de la economía, cierto compromiso con el nivel de empleo, con la estabilidad financiera, o sea, pedirle si quieren más cosas a la política monetaria que la mera estabilidad de precios o la consecución de alcanzar un objetivo X de tasa de inflación. Este es un poco el mandato que tiene la Reserva Federal, que no solamente mira la estabilidad de precios, sino también mira un objetivo, si quieren, de tasa de crecimiento de largo plazo sostenible y del nivel de empleo, ¿no? Y versus lo que es el Banco Central Europeo, que siguiendo un poco la tradición alemana, ¿no? Del viejo Bundesbank, el Banco Central Alemán, antes de la unificación monetaria, mira más que nada y tiene un objetivo explícito sobre qué es lo que considera estabilidad de precios y qué nivel de tasa de inflación considera el Banco Central Europeo compatible con ese mandato de estabilidad de precios. Entonces, como decíamos antes, a la hora de ejecutar la política monetaria, que va en definitiva a terminar alterando la oferta de dinero en la economía, lo que tenemos que distinguir son estos dos procesos, lo que llamamos el proceso de creación primaria de dinero, que es sobre el que va a actuar el Banco Central, y el proceso que se va a dar a consecuencia de esa creación primaria, que es el proceso secundario de creación de dinero, que tiene justamente su contrapartida o su origen en que hay un sistema de encaje fraccional donde por regulación bancaria, que establece el propio Banco Central, los bancos tienen que tener depositados en el Banco Central, en una cuenta específica, cierta porción de los depósitos que captan del público en general y de las empresas. Entonces, ¿cuáles son los actores claves que van a aparecer acá? El Banco Central, ¿no? Que no solamente conduce y ejecuta la política monetaria, sino también es el responsable de supervisar, si quieren, la salud del sistema bancario, ¿no? De ver que los bancos tengan los capitales suficientes, que no tomen riesgos excesivos, etc. Y en eso en general está bastante coordinado entre países y existen ciertas normas, si quieren, estandarizadas, a los cuales adhieren todos los bancos centrales del mundo, que se llaman las normas de, ¿alguna vez escucharon nombrar? O no hoy día, ¿no? Así como, por ejemplo, ustedes en contabilidad deben haber estudiado las normas contables, ¿no? Las famosas RTA en Argentina, ¿no? Que son normas, digamos, de contabilidad comúnmente aceptadas, y lo que son las normas internacionales de contabilidad, ¿no? Las normas, o las NIF, ¿no? Si hacen, por ejemplo, un balance de una empresa que cotiza en Wall Street, en el exterior, bueno, para que sea comparable con otras empresas que también cotizan ahí, tienen que seguir lo que llaman las normas NIF, que son normas internacionales de información financiera. Bueno, los bancos centrales tienen un conjunto de normas de regulación prudencial de los sistemas bancarios que tiene su origen en la ciudad de Basilea, en Suiza, que es justamente donde está lo que sería el banco central de todos los bancos centrales, donde los bancos tienen cuentas recíprocas y abiertas entre sí, que es el Banco Internacional de Pagos, o el BIS, ¿no? El Bank of International Settlements, que es, por ejemplo, donde están depositados en algunos casos las reservas internacionales de algunos bancos centrales. Bueno, dentro de ese
digamos, dentro del Banco Internacional de Pagos hay reuniones periódicas donde se juntan todos los reguladores bancarios del mundo y establecen ciertas normas de supervisión comunes, justamente para que los bancos, sobre todo los bancos que operan en varios países en simultáneo, tengan ciertas normas, digamos, comunes de actuación y de supervisión. Después tenemos los bancos comerciales, que como dijimos recién, son los intermediarios financieros que captan depósitos del público y de las empresas y van a otorgar, ¿no?, préstamos, distintos tipos de préstamos. Y por último, los depositantes, ya sean individuos o empresas, que son los que mantienen los depósitos en los bancos. Entonces, en todo este proceso tenemos que volver a la contabilidad en el sentido que vamos a tener que entender lo que se llama la hoja de balance, ¿no?, las famosas T que ustedes estudiaron en contabilidad, ¿no? ¿Se acuerdan? Activo, pasivo, patrimonio neto, ¿no?, que componen cada una de las hojas de balance de estos tres actores que en definitiva nos van a explicar este proceso de creación primaria y secundaria de dinero. Entonces, fíjense, sumariamente, empezando con una versión simplificada de lo que es el balance de un banco central, y acá sí está pueto el foco más en el caso argentino, que lo que van a encontrar en la Fed o en el Banco Central Europeo. Típicamente, del lado del activo, ¿cuál es el activo, digamos, más significativo si miramos el balance del Banco Central? Las reservas internacionales, que pueden estar compuestas por tenencias de oro, ¿no?, lingotes físicos, ¿no?, que tengan las bóvedas del Banco Central o depositados en custodiados por alguna entidad en el exterior, o divisas, que son justamente las que, por ejemplo, adquiere el Banco Central, ¿no?, básicamente dólares, cuando interviene en el mercado cambiario. Luego, bajo ciertas condiciones que prevé la Carta Orgánica, en el caso argentino, pero si fuese la Fed, digamos, totalmente, a diferencia de tener reservas internacionales, el grueso del activo va a estar en la forma de títulos públicos o títulos del Tesoro, ¿no? En Argentina, solamente, digamos, el Banco Central puede tener títulos públicos si es que hace efectivamente una operación de mercado abierto, pero no puede otorgarle financiamiento al Tesoro como contrapartida de emisión de títulos, ¿no? O sea, nosotros en la Secretaría de Finanzas, por ejemplo, que nos encargamos de la colocación de la deuda pública, no le podemos colocar deuda al Banco Central, ¿no?, sino que el financiamiento que puede otorgar el Banco Central al Tesoro, autorizado por la Carta Orgánica, ¿no?, que es la suerte de estatuto o regla de funcionamiento del Banco Central, viene con este capítulo que ven acá, que son los adelantos transitorios al Gobierno Nacional, que es un préstamo de corto plazo que debe restituir el Tesoro dentro del mismo ejercicio fiscal. Esto es algo que se autoriza por ley de presupuesto todos los años, y cuyo volumen o monto máximo está vinculado con dos variables claves, que son la evolución de la base monetaria y la evolución de la recaudación tributaria. Entonces se establecen, hoy arrancamos temprano, mañana ni les cuento, tenemos que ir al Congreso por si faltara algo, y el viernes ir a juntar pesos al mercado. ¿Qué son los adelantos transitorios? Son préstamos, justamente, como lo dice, adelantos de fondos transitorios, porque hay que devolverlos dentro del ejercicio fiscal, que hace el Banco Central al Tesoro, y hay un límite máximo que está definido en la Carta Orgánica, según la evolución en los últimos 12 meses de la base monetaria, hasta el 10%, o los recursos tributarios hasta el 12% de los últimos 12 meses, ¿no? Es un préstamo de corto plazo. ¿A qué otro sujeto le podría prestar? Y por eso es un activo, ¿no? Es un crédito en este caso que le daría el Banco Central al Tesoro. Otro activo que puede estar en el Banco Central son préstamos que haga el Banco Central al sistema financiero. De nuevo, esto tiene un nombre técnico que, así como me dijeron que los requisitos de reserva se llamaban encajes, esto vulgarmente, ¿cómo se conoce? Pase activo. Muy bien, estos son los que vamos a ver después como pases activos, que son préstamos de corto plazo garantizados por
por títulos del Banco Central propiamente dicho, del Tesoro, ¿no? Es lo que van a ver en el capítulo de Mishkin, lo que se llama préstamos en la ventanilla de descuento. Un banco central tiene necesidades de liquidez, entonces va al Banco Central, entrega títulos como garantía, y contra esos títulos el Banco Central se los afora, o sea, se los toma un valor menor al valor de mercado, justamente por eso se llama ventanilla de descuento, y le otorga ese financiamiento que se supone es de corto plazo. Eso para cubrir algún faltante, digamos, también transitorio, por algún aumento estacional o imprevisto, ¿no?, de la iliquidez de ese banco, y luego, digamos, lo va a tener que devolver. Si ese financiamiento se hace más permanente en el tiempo, es porque ya el banco tiene un problema de liquidez más severo, y entonces ahí, como pasó en el 2001, el Banco Central tiene que salir a auxiliar, si quieren, a varios bancos o al sistema financiero en general para afrontar ese problema de liquidez. Eso fue lo que pasó justamente a la salida de la convertibilidad, ¿no?, donde hubo un problema por la especificación asimétrica de depósitos y de préstamos, y por una corrida bancaria, ¿no?, que la gente salió a retirar sus depósitos del banco, y cuando eso pasa, obviamente el Banco Central tiene que darle liquidez a los bancos porque no tienen la liquidez suficiente para atender ese retiro de depósitos, ¿no? Perdón, tengo una pregunta con respecto a esto. Más, si no hay tiempo para responder, no importa, pero yo he escuchado por ahí, la verdad no me acuerdo bien en dónde, que hay sistemas financieros anticorridas bancarias. ¿Es verdad eso? Y si es así, ¿por qué no se aplica? No, anticorrida bancaria te diría, o sea, ¿por qué es anticorrida bancaria? Porque si es así, digamos, es porque el Banco Central tiene en forma permanente una ventanilla de liquidez tal que cualquier problema de liquidez que tengan los bancos es servido, ¿no?, o atendido por el Banco Central. Entonces, si hay un mercado como pasa, digamos, sobre todo en Europa, ¿no?, donde a diferencia justamente del sistema que nosotros conocemos, que es el de encaje fraccional, van a ver, eso más en detalle en moneda, crédito y banco, seguramente, si es que no cambió el nombre de la materia, si no me dirán, si estoy hablando con el Viejo Testamento, en vez de tener un sistema de encaje fraccional, directamente, digamos, no hay encaje, y entonces el Banco Central se compromete todos los días a tener una ventanilla permanente de liquidez contra los cuales los bancos comerciales pueden ir. Entonces, cualquier faltante de liquidez, ¿no?, se determina una tasa de interés que se llama overnight o de cortísimo plazo, de un día para el otro, y cualquier, digamos, faltante de liquidez, los bancos tienen la certeza de que esa liquidez se las va a proveer el Banco Central, ¿no? Perfecto. Gracias. No, por favor. Después del lado del pasivo, esos son los principales activos, ¿no? O factores justamente de que va a hacer crecer, digamos, la hoja de balance del Banco Central. ¿Cuál es el principal pasivo de todo Banco Central? Justamente la base monetaria, que está compuesto por el circulante, o sea, la cantidad de billetes y monedas que hay circulando en la economía, que esos están o en poder de las personas, o sea, de cualquiera de nosotros, o una fracción menor en poder de los bancos, ¿no? Porque todos los días, para funcionar, los bancos necesitan efectivo en las bóvedas, en las cajas, para atender pago de cheques, etcétera, etcétera, ¿no? Con lo cual una parte del circulante, la gran mayoría, está en poder del público, y una parte menor, que justamente los bancos tratan de optimizar, porque, digamos, tener efectivo para los bancos es perder plata, ¿no? Porque no rinde nada de interés, entonces tratan de optimizar el manejo de liquidez, porque además eso también lleva para ellos un costo logístico, ¿no? Tienen que trasladar con camiones de caudales el efectivo, ¿no?, cargar las bóvedas, los cajeros, bla, bla, bla. O sea, por un lado tenemos entonces el circulante, y después tenemos justamente los depósitos de los bancos en el Banco Central, que los vamos a dividir entre lo que son los depósitos requeridos, lo que llamamos recién requerimiento de reservas o encajes, o lo que tienen que depositar por regulación bancaria, y después lo que mantienen en exceso de ese límite regulatorio los bancos, ¿no? Ese exceso, digamos, de liquidez que dejan depositados al final del día
en el Banco Central por sobre la regulación. Eso puede o no tener una remuneración. En la mayor parte de los casos no se remuneran los encajes. En el caso, por ejemplo, de Estados Unidos, a partir ya del 2008-2009, la Fed empezó a pagar intereses sobre esos encajes, que obviamente son de un menor nivel que los que conocemos nosotros en Argentina. Después, otro componente importante, en función Profe, sí, perdón, una pregunta que capaz que es muy ingenua sobre lo de las reservas de los bancos. No entiendo por qué se llaman reserva de los bancos comerciales en el Banco Central. Eh, Porque no quedarían físicamente en los bancos comerciales o como en las bóvedas y eso, o para afrontar pagos y demás cosas, o efectivamente se van al Banco Central. Esa es una duda que tengo de hace mucho. muy bien, entonces vamos a aprovechar y la aclaramos. Ahí Juan Cruz, ¿no? Si no mire bien, porque tengo tantas Sí, sí. ventanitas que no lo llego a ver. Es lo que dijimos recién. Vos por un lado tenés el efectivo, si querés, físico, que puede ser, digamos, hay tres grandes componentes. Lo que vos tenés en tu billetera ahora, ¿no? Lo que tenemos nosotros lo que llama el dinero en circulación, ¿no? Que anda dando vuelta por la economía, billetes y monedas. La parte del efectivo que está en tránsito, como decimos, o sea, viajando en este momento en los camiones de caudal, etcétera, lo que está en la bóveda de los bancos, eso forma parte del circulante. Pero después tenés, si querés, dinero que es en general electrónico, no físico, que tiene que ver con esta porción, digamos, de liquidez que no está físicamente, sino que los bancos depositan electrónicamente en el Banco Central, en la forma de reservas bancarias o depósitos, que son justamente los encajes. Vos todos los días como banquero tenés que hacer un cálculo que se llama el cálculo de efectivo mínimo, donde según cuál es el nivel de depósitos que tenés que, y de acuerdo al tipo de depósito que captes, no es lo mismo un depósito en caja ahorro, donde el otro día te pueden retirar el efectivo o transferirlo, etcétera, que un depósito a plazo fijo, que hasta que no pasen los 30 días, obviamente el depositante no se lo puede llevar, ni en efectivo ni a otro banco. Entonces, según cuál sea la composición de tus depósitos, la regla general es cuanto más líquido es, o sea, cuanto más fácil es convertirlo en dinero, más alto va a ser el porcentaje de ese encaje. Cuanto más tiempo tiene que transcurrir a que se pueda convertir en circulante dinero, más bajo el requisito de reserva al encaje. Entonces, este es un monto, que lo vamos a ver en esa estadística que veíamos acá, de hecho ya lo podemos hacer ahora, está acá, fíjense, dentro de lo que se llama cuenta corriente. Ven acá, todos. Acá tenemos la base monetaria, por ejemplo, el último dato, el 20 de agosto, al viernes pasado, siempre este informe tiene 2 días de rezago en general, ¿no? Que son casi 3 billones de pesos. Fíjense, el gran componente es la circulación monetaria, del cual, como decíamos recién, la gran porción son los billetes y monedas en poder del público, ¿no? Billetes y monedas en las entidades financieras, fíjense lo que es, ¿no? Es un poquito más del 10% de toda esta bola, justamente por lo que yo les decía, porque es costoso para los bancos administrar ese físico, ¿no? Las bóvedas, los camiones de caudal, y porque también, obviamente, en situación de pandemia, al haber menos circulación de personas, también hay menos necesidad de tener tanto efectivo, porque la gente va menos al banco, etcétera. Y después, fíjate, tenés 800.000 millones de pesos, un poquito más, que son justamente la cuenta corriente del Banco Central, que no es otra cosa que eso, son los encajes, ¿no? Que son función, como vamos a ver ahora, del volumen de depósitos que tienen los bancos. Por eso se llama reservas bancarias, porque si el banco tuviera una situación, digamos, de iliquidez, justamente le pide al Banco Central, digamos, que le mande los pesos que tiene como contrapartida en esta cuenta corriente bancaria. Esto es lo que permitiría, digamos, atender una corrida de depósitos, eventualmente, ¿no? Por eso es el sistema de encaje fraccional, guardar una porción de los depósitos que captan, que los bancos no lo puedan prestar y lo mantengan inmovilizado a tasa cero en el Banco Central, justamente para atender
¿no? Es como el costo, si querés, de tener un matafuego en un piso de un departamento, de un edificio, ¿no? Vos lo dejás ahí por si es necesario usarlo eventualmente. Esto es exactamente lo mismo. Después tenemos los depósitos del gobierno en el Banco Central, ¿no? Las cuentas que maneja el Tesoro en el Banco Central para hacer los pagos para el propio funcionamiento del Estado. Algo que dijo acá sus compañeros, que es atípico, que lo van a ver solo en Argentina, ¿no? Que son títulos que emite el propio Banco Central. Esto no forma parte de la base monetaria, por eso se llama pasivos no monetarios del Banco Central, justamente porque no es dinero que emite el central, sino son títulos, así como emite títulos una empresa o el Tesoro mismo. Bueno, estos son títulos que emite el Banco Central, que es lo que ya anticipamos, se llaman LELIQs, lo que eran antes el banco, las LEBACs. Bueno, entonces fíjense, la base monetaria, como vemos recién, o lo que se llama el dinero de alto poder expansivo, o el primer agregado monetario que vamos a conocer, que es el M0, ¿no? ¿A qué es igual? Como dijimos recién, al circulante, ya sea en poder del público o en los bancos, más las reservas bancarias, que como vimos recién, pueden estar compuestas por reservas requeridas, ¿no? Por regulación, los encajes, o reservas excedentes. Entonces, fíjense que, como les decía antes, en general, el Banco Central, en la mayor parte de los, digamos, de los países del mundo, a través de operaciones de mercado abierto, trata de cambiar, ¿no? O alterar el nivel de la base monetaria, afectando el nivel de las reservas bancarias, porque en definitiva esa operación se va a liquidar a través de cuentas que tienen abiertos los bancos en la Fed y viceversa, y como esa va a ser la manera en que se paga y todo está bancarizado, termina afectando las reservas y no el circulante. Otra manera, ¿no? Sería directamente aumentar, como vimos, vía la hoja de balance que vimos recién, darle liquidez, ¿no? En la forma de, como decían acá en Argentina, pases activos o ventanilla de descuento, darle liquidez o aumentar las reservas bancarias, porque lo que se hizo no fue una operación de mercado abierto, sino el Banco Central asistir a las instituciones financieras para atender algún problema de liquidez. Generalmente, como decíamos recién, la herramienta tradicional, que es lo que hace la Fed todos los días, eso se los va a contar en detalle en el capítulo 14, Mishkin, es hacer operaciones de mercado abierto. Entonces, como cualquier participante, ¿no? Va al mercado de capitales donde cotizan los bonos y compra o vende típicamente títulos del Tesoro, que es lo que está en la cartera, digamos, de todos los individuos, las empresas y de los propios bancos, ¿no? Porque es el activo libre de riesgo, el que todos quieren tener y el que está siempre dentro del portafolio de estos agentes. Profe, ¿esto es lo que va a hacer usted el viernes? ¿Va a licitar para Bueno, buscar financiamiento? Nosotros lo que vamos a hacer es emitir títulos, lo anunciamos hoy, pero digamos, para captar justamente pesos directamente del público, de las empresas o de los bancos, pero es una venta de bonos en el mercado primario que hace el Tesoro. En este caso, fíjate que son compras o ventas que hace el Banco Central en el mercado de bonos, ¿no? No el Tesoro, sino el Banco Central. Entonces, ¿qué es lo que hace el Banco Central? Emite pesos y con esos pesos va al mercado de capitales y compra bonos del Tesoro. Obviamente, como los tiene que pagar, ¿eso qué hace? Aumenta las reservas, perdón, aumenta la base monetaria y siguiendo la T que veíamos anterior, aumenta en el activo la tenencia de bonos del Tesoro, ¿no? O sea, aumenta un activo y aumenta un pasivo al mismo tiempo. El efecto concreto es que aumenta la oferta de dinero, aumenta la base monetaria. Si quisiera contraer la oferta de dinero, la base monetaria, ¿qué tiene que hacer? Una venta de bonos en el mercado abierto. Entonces disminuye su activo, porque va a tener menos bonos del Tesoro en su activo, pero también disminuye su pasivo, que justamente es la base monetaria, ¿no? Esos son justamente el jueguito, digamos, de las T famosas, que es lo que van a ver en el libro de Mishkin, ¿no? Que vieron por acá al pasar, ¿no?
según cómo hacen, les va a mostrar cómo se altera la composición de balance, muy simplificado, como ven acá, ¿no? Entre activo y pasivo del Banco Central o de los bancos. Perdón, me fui para el otro lado. Entonces, otra manera, como dijimos, de alterar la base monetaria o la oferta de dinero primaria es que el Banco Central le otorgue algún financiamiento por cuestiones de liquidez a los bancos, ¿no? Por estatuto, los bancos centrales no pueden asistir en forma directa a las empresas, sino solamente por cuestiones de liquidez y bajo ciertas condiciones a las entidades financieras que ellos regulan y supervisan. Entonces, en ese caso, fíjense, por poner un ejemplo, si se asistiera financieramente a un banco en particular, va a tener como activo ese banco ese depósito en el Banco Central por el crédito que le da, y obviamente un pasivo contra el Banco Central por esa deuda que está asumiendo, y en la hoja de balance del Banco Central lo mismo, va a tener del lado del activo lo que se llama el crédito interno neto o el crédito que le dio a las entidades financieras, y del lado del pasivo, la contrapartida, ¿no? Un aumento en la base monetaria. Ambas cosas, ¿no? Generan, como vimos recién, una expansión o contracción, las operaciones de mercado abierto o este crédito interno neto, cambia el nivel de las reservas bancarias. Y a partir de ahí se genera, ¿no? Como cambia el nivel de las reservas bancarias, que es en definitiva, digamos, el insumo que necesitan los bancos para generar su actividad de intermediación y de oferta de préstamos, se va a generar un proceso de creación secundaria de dinero en la economía, y va a surgir este concepto de multiplicador de la base monetaria, que es en definitiva cuánto dinero se va a terminar generando al final del día luego de que aumenta la base monetaria, ¿no? Como dice aquí, nos va a decir cuánto cambia la oferta de dinero dado cierto cambio que se dio en la base monetaria. Y esto lo podemos, si quieren, este multiplicador monetario lo podemos derivar de dos maneras, lo que se llama el multiplicador monetario ex ante y ex post. Este que tienen acá, podríamos decir que es el multiplicador ex post, o sea, el que uno efectivamente termina observando una vez que se dio el proceso de creación secundaria, porque fíjense que en definitiva, ¿no? El agregado monetario que yo ponga acá, ¿no? El M1, el M2 o el M3, va a tener que ver justamente con ese proceso de creación secundaria de dinero que llevan adelante los bancos centrales, los bancos comerciales. M va a ser el multiplicador de ese agregado monetario, el M chica 1, 2 o 3, y la base monetaria es lo que efectivamente puede controlar en forma directa el Banco Central. Entonces, fíjense que simplemente despejando esta ecuación M, uno podría obtener, y ahora ayúdenme, que seguramente más de uno debe tener un celular a la mano, ¿no? Fíjense que si volvemos a este informe que recién les estaba mostrando, ¿no? En la parte de abajo van a ver que acá tenemos los agregados monetarios. Entonces fíjense, me dice, ¿qué es el M1? El primer agregado monetario. De nuevo, los billetes y monedas en poder del público, o sea, el circulante, más cheques cancelatorios en pesos, ¿no? Que es un cheque de muy corto plazo que casi puede convertirse en efectivo, más cuenta corriente del sector privado y público en pesos, ¿no? Son los depósitos que tenemos en cuentas corrientes, contra los cuales giramos cheques los individuos o las empresas. Bueno, fíjense que eso al 20 de agosto eran 4 billones de pesos. Entonces, fíjense, eso es el M1, ¿no? O sea, ¿qué es? Billetes y monedas en poder del público, más los depósitos de los bancos del Banco Central, más cuenta corriente. Estos son 4 billones de pesos. ¿Cuánto es el nivel de la base monetaria? Lo teníamos acá. 2.976. Entonces fíjense que podríamos calcular al día de hoy cuánto es este multiplicador del M1, ¿no? 4 dividido 2.976 me da 1,34 el multiplicador de M1. Quiere decir que por cada peso
dadas las condiciones actuales, ¿no? Esto es dinámico, dadas las condiciones actuales del mercado en Argentina, por cada peso que expandiera la base monetaria del Banco Central, se genera, dado el requisito de encajes, como vamos a ver, y la actividad de los propios bancos, un peso 34 de oferta de dinero. O sea, hay un proceso de creación secundaria adicional de dinero. ¿Cómo se genera eso? Bueno, justamente porque nosotros vamos a suponer que hay una parte de, que hay cierta fracción estable de circulante a depósitos, ¿no? Hay una parte que nosotros queremos tener en efectivo, ¿no? En billetera, etcétera, y otra parte que la tenemos depósito en caja de ahorro o en cuenta corriente en los bancos. Entonces, se supone que esto es un coeficiente C, ¿no? Constante del circulante a el nivel de depósitos. Y al mismo tiempo que los bancos tienen una fracción constante de reservas excedentes, ¿no? Excess reserves, esto está en inglés, implícitamente, sobre el nivel de depósitos que tienen. Por lo tanto, como vimos recién, en la hoja de balance del central, las reservas totales del sistema bancario se van a componer de las reservas requeridas, los encajes, las que tienen que mantener sí o sí al final del día, más las reservas excedentes que tengan los bancos comerciales en el Banco Central. Entonces, vamos al siguiente, redefiniendo, dijimos que la base monetaria era igual al circulante más el volumen de reservas, o sea, las reservas requeridas por el Banco Central, que dependen del volumen de depósitos, más las reservas excedentes. El circulante dijimos que era una fracción, ¿no? Constante del nivel de depósitos, ¿no? Dijimos que C chiquita era C mayúscula sobre D, ¿no? Entonces, reemplazando la definición que tenemos acá, las reservas requeridas es un fracción, es el nivel de encaje, esto lo establece el Banco Central, y E, acuérdense, era esa fracción constante que mantenían como reservas excedentes los bancos comerciales según el volumen de depósitos. Sacando factor común, nos queda todo este término, y llegamos a una relación entre el volumen de depósitos y el volumen de base monetaria. Pero yo lo que quiero es llegar a una relación entre la oferta de dinero o el agregado monetario, el M1, por ejemplo, y la base monetaria. Entonces, ¿a qué es igual el M1? Como vimos recién, dinero en circulación más depósitos a la vista, o sea, caja de ahorro, cuenta corriente en Argentina. Entonces, M1 es igual a C más D, donde C es igual, de nuevo, a C minúscula por D, saco factor común, ¿no? Y obtengo esta relación. Despejo para M en la ecuación anterior, ¿y qué nos queda? Que el multiplicador del M1, este es justamente el multiplicador, si quieren, como decíamos antes, ex ante, no ex post. ¿Se acuerdan que antes decíamos, bueno, M1 era igual a M chiquita por base monetaria? Ahora estamos viendo cómo sucede y de qué variables depende ese valor del multiplicador monetario que recién calculamos para el M1 en Argentina en 1,34. ¿De qué depende? Bueno, de la razón circulante de depósito, o sea, la preferencia por tener efectivo que tenga el sector privado, la familia, los individuos, etcétera, del nivel de encajes o de reservas que establezca el Banco Central y el nivel de liquidez o de reservas excedentes que tienen los bancos comerciales. Entonces, cualquier conducta, como ven, de la familia, los individuos o las empresas que altere el valor de estos parámetros sin que, digamos, haya alterado necesariamente la base monetaria, va a cambiar el valor del multiplicador monetario, ¿no? Entonces, fíjense, supongamos que los encajes sobre los depósitos son del 10%, o sea, por cada peso de depósito que yo como banco capto, tengo que mantener 10, digamos, 10 centavos en el Banco Central. Que la circulación monetaria son 400.000 millones de pesos, que el volumen de depósitos son 800.000 millones de pesos y que los bancos tienen, ¿no? 80.000 millones de pesos como reservas excedentes.
Entonces, el M1, C más D son 1.200 millones. Derivo, ¿cuál es el C chiquita? Circulante sobre depósito, 0,5, o sea que la mitad, si quieren, la tengo en cash, la otra mitad la tengo en depósito a la vista en el banco. Y fíjense, las reservas excedente, E chiquita es el 0,01, ¿no? Porque son 0,8 sobre 800 millones. Por lo tanto, el multiplicador monetario, reemplazando la ecuación anterior, ¿qué nos da? 2,5. Quiere decir que, de nuevo, un aumento de 1 peso en la base monetaria va a terminar generando, vía este proceso de creación secundaria de dinero, un aumento en la oferta monetaria de 2,5 pesos, justamente por este proceso de creación secundaria de dinero que hacen los bancos comerciales cada vez que captan depósitos y generan préstamos a los individuos o las empresas. Entonces, como dijimos acá, cualquier cambio que altere el multiplicador monetario va a impactar sobre la oferta de dinero, el valor de M1, M2 o M3, como así también cambio en las preferencias por el efectivo, ¿no? Si aumenta C, va a bajar el multiplicador monetario, o de la misma manera, si los bancos se vuelven más aversos a dar créditos, va a haber un aumento en las reservas excedentes, aumenta E minúscula, como vimos recién, y eso va a detener ese proceso de creación secundaria de dinero. Por lo tanto, como bien dice acá, no todo aumento de la base monetaria necesariamente se va a traducir en un incremento de la oferta de dinero. Esto justamente fue lo que pasó, y lo van a ver en el capítulo, en el 2008 al principio, en la economía americana, el Banco Central hizo una política recontra expansiva de aumento de la base monetaria, pero eso no aumentó el M1, justamente porque los bancos, dada la situación de crisis financiera y liquidez, mantuvieron buena parte de esa liquidez adicional depositada en la propia Fed. Entonces no había, digamos, si quieren, creación secundaria de dinero. Había tal aversión a prestar, porque no se sabía la solvencia o la capacidad de repago en ese contexto, que buena parte, digamos, quedó dentro del propio sistema. Por eso es que aparece acá este concepto, como decíamos antes, de oferta monetaria endógena, ¿no? Donde una parte, como vieron ustedes en macro 1, de la oferta de dinero la puede determinar el Banco Central, que es la base monetaria, pero hay otra parte que está totalmente fuera de su control, que tiene que ver justamente con la actividad de intermediación que hacen los propios bancos, ¿no? Y ese proceso de creación secundaria de dinero. Eso justamente es lo que después van a ver en detalle el sábado en el modelo de Pali, ¿no? Que es justamente un modelo de determinación de la oferta de dinero, pero como variable endógena, que se resuelve dentro de un modelo, dentro del sistema, y no como ustedes traen de la del ISLM, donde M está dado, es un M0, no es un dato, por eso tiene la oferta monetaria la oferta de dinero totalmente vertical, es el M0, ya les viene dado como un dato. Bueno, en este modelo, no se asusten, porque lo voy a mostrar ahora, ¿no? Este es el modelo, ¿no? Fíjense que intervienen algunas de las mismas variables que acabamos de nombrar. Ahí van a, digamos, a ver con los chicos el sábado cómo resolver la forma reducida, y a partir de esa forma reducida, construir estos 4 cuadrantes, ¿no? Que ven acá, donde se determinan las variables fundamentales del sistema, ¿no? Pero esto, digamos, no lo vamos a ver ahora, porque no nos va a dar el tiempo, y lo van a ver más con Nico el sábado. Entonces, pasemos rápidamente. ¿Me puedo hacer una consulta, Ramiro, sobre esto? ¿Sí? Si pagaría el banco por el tema de mantener reservas en exceso una tasa de interés, ¿no podría tener más control sobre ese multiplicador porque no se prestaría entre los bancos comerciales? Y si no la tienen, como vos dijiste, que la Fed sí la paga, pero el Banco de Argentina no, ¿qué otro instrumento tiene para poder controlar esto? Bueno, es una muy buena pregunta, y eso es algo que vamos a ver ahora, justamente que lo que hace el Banco Central en Argentina, en lugar de hacer como la Fed, que es remunerar esas reservas obligatorias, ¿no?
las reservas requeridas y o las reservas excedentes, lo que hace el Banco Central en Argentina es regular la cantidad de dinero de forma temporal, ¿no? A través de lo que se llama operaciones de pase, donde justamente lo que va a hacer el Banco Central, operaciones de pases pasivos, técnicamente lo que se llama, donde lo que hace el Banco Central básicamente es permitirle a los bancos una operación de colocación financiera de corto plazo, por eso se llama pase pasivo, ¿no? Porque es un pasivo para el Banco Central, un activo para los bancos, donde básicamente lo que hace es compra y vende títulos, pero a diferencia de la operación de mercado abierto, donde es permanente, compró y vendió, ya perdió la propiedad, acá se intercambian títulos por muy corto plazo, de 1 a 7 días. Entonces, en un pase pasivo, por ejemplo, el Banco Central les vende, ¿no? Temporalmente, hoy, a títulos a los bancos obviamente entregan pesos, o sea, saca pesos de la economía, y dentro de un día o dentro de 7 días hace la operación inversa, pero todo lo fija hoy, ¿no? Compra y vende, fija el precio de venta y de recompra hoy, por lo tanto surge la tasa de interés implícita por la diferencia de precios, y es una manera, digamos, que tiene el Banco Central de regular la cantidad de dinero, la base monetaria, de forma temporal, ¿no? Y eso es lo que vamos a ver acá, o van a ver acá en este reporte que les acabo de mostrar, ¿no? Que es justamente, fíjense que está la base monetaria por un lado y el volumen de pases pasivos, ¿no? 1,8 billones. Bueno, esto justamente es liquidez de los bancos que no está en la forma de reservas excedentes acá arriba, dentro de la base, sino que tiene como contrapartida, por eso les decía yo, hay un pasivo no monetario, porque esto está hecho contra títulos. Entonces, es una manera que tiene el Banco Central de regular la liquidez o la base monetaria, y en este caso, pagando una tasa de interés, que lo van a ver acá, creo que está aquí, no, está más arriba, que es justamente la tasa que paga, que es la tasa de pases, por ejemplo, pasivos a un día, 32% anual, o la de 7 días, que no sé por qué no aparece acá, que está hoy en el 36,5% anual, ¿no? DNA. Esa es la tasa que le paga el Banco Central. Acá está, ¿ven? No, esta es la de un día también. ¿Por qué no ponen la de 7 días? Bueno, es la tasa que le paga el Banco Central a los bancos comerciales por estas colocaciones temporales de dinero contra el propio Banco Central, ¿no? Es una forma, digamos, distinta de ejecutar la política monetaria, lo que sería más natural, que es remunerar reservas excedentes, ¿no? Bueno, vamos, digamos, sucintamente a demanda de dinero, la otra parte, digamos, del mercado. Vamos a ver rápidamente conceptos claves. Esto, como les dije al principio de la clase, tiene que ver con el capítulo de Leibler, la primera parte, y con el modelo, dos modelos, digamos, de demanda de dinero, que vamos a ver sucintamente, que es el modelo Baumol-Tobin, o de demanda transaccional de dinero, y el modelo, lo que sería la demanda especulativa, como vamos a ver, o demanda keynesiana por liquidez, que es el modelo de Tobin, que ese también tienen ¿no? La versión en castellano en inglés. Y último, como anticipamos, ¿qué es lo que dice la evidencia empírica? Este es el famoso paper que les anticipé del Banco Nacional de Austria, donde aparecen todas las regresiones sobre estudios de la demanda de dinero. Entonces, fíjense que, contrario censo de lo que muchos imaginarían, el dinero es un invento, si quieren, relativamente moderno, ¿no? Que no tiene más de 300 o 400 años en la historia de la humanidad. Eso lo van a estudiar, digamos, en más detalle en esta materia de moneda, de crédito y bancos, con el ministro de Economía, si les puede dar alguna clase dada su agenda, con Martín, porque justamente antes, ¿cómo se resolvía la actividad de intercambio en la economía? Bueno, a través del viejo sistema de trueque, ¿no? O el barter economy, como se llama. Más modernamente, después se fue utilizando algún tipo de dinero mercancía, ¿no? Típicamente oro,
¿no? Plata, etcétera, hasta que llegamos recién en el siglo XVIII, principio del siglo XIX, al dinero papel o fiduciario, que es justamente el que puede emitir, y el único que tiene ese monopolio legal, que es el Banco Central. Fíjense que en los últimos años, ustedes son testigos contemporáneos de este proceso, lo que hoy nosotros entendemos por dinero, gracias al avance de la tecnología y todas las innovaciones financieras, es cada vez un poco más difuso, ¿no? Porque ahora se han dado un crecimiento exponencial de lo que es el dinero electrónico, ya no el dinero físico, el dinero papel, ¿no? A raíz de la irrupción, por ejemplo, de todas las billeteras virtuales y de todos los medios electrónicos de pago, ¿no? Donde ya cada vez es menos necesario llevar dinero físico a las transacciones, y ha surgido un debate, incluso a nivel muy preliminar todavía, ¿no? Pero a nivel de los bancos centrales, a raíz de la irrupción de esta nueva tecnología, ¿no? De la cadena de datos o de blockchain, que también trata indirectamente de desafiar ese monopolio legal de controlar la cantidad de dinero en la economía que tienen los bancos centrales, ¿no? Entonces esto primero se está estudiando desde el punto de vista regulatorio, cómo regular, ¿no? Estas monedas digitales, y al mismo tiempo, si el propio avance tecnológico no justificaría, digamos, que el Banco Central tenga su propio blockchain y que genere dinero digital, y ya no más dinero físico, ¿no? Esto es digamos, una discusión relativamente de los últimos, diría, 5 años, ¿no? Algo totalmente impensado hace 20, 50 o 100 años atrás. El dinero es el único activo que cumple estas tres funciones en simultáneo, ¿no? A diferencia justamente de lo que pueden ser los competidores, como puede ser un Bitcoin, etcétera. Primero, unidad de cuenta. Todos los precios de los bienes y servicios de la economía están definidos en términos de dinero, ¿no? Justamente como salimos de la economía de trueque, donde hay un montón de relaciones de intercambio, esto es más fácil y más eficiente utilizando dinero, porque es la unidad de cuenta de todos los bienes y servicios de la economía. Luego es medio de cambio. En todas las transacciones, ambas partes de una transacción aceptan el dinero como medio de pago, y a diferencia de otros activos financieros alternativos, el dinero tiene también una función de reserva de valor. Yo puedo conservar dinero para ejecutar transacciones en algún punto futuro del tiempo, y es el activo más líquido de todos, ¿no? El que tiene certeza sobre cuál va a ser el valor, digamos, de esa suma de dinero en un punto futuro del tiempo, respecto a lo que sería, ¿no?, ahorrar en otros activos reales o financieros. Obviamente que en economías como las nuestras, con altas tasas de inflación, o lamentablemente, como pasa más cercano en la región, en Venezuela, por ejemplo, donde hay una hiperinflación, o sea, hay un fenómeno de inflación que técnicamente, dicho sea de paso, cuando uno puede identificar si tengo un régimen de alta inflación o cuando decimos los economistas que hay hiperinflación. Nosotros tuvimos este problema, ustedes por suerte no habían nacido la mayoría, pero nosotros tuvimos un episodio hiperinflacionario allá por 1989, ¿no? Ustedes nacieron, digamos, o post-convertibilidad o más cercano acá por los 2000, ¿no? Luego del abandono del régimen de convertibilidad. Técnicamente, los economistas definimos que una economía está en hiperinflación cuando la tasa mensual de inflación es superior al 50%, ¿no? Eso define, digamos, un escenario de hiperinflación. Por eso son casos excepcionales, ¿no? Y van a ver en el libro de texto que en general las grandes hiperinflaciones en el mundo que van a encontrar es la Alemania entre guerras, allá por el 39, entre el 33 y 36. En el 82, Bolivia, y en el 89, Argentina, y si fuéramos más recientes, sería Venezuela 2020-2021, ¿no? ¿Israel no tuvo un problema así también? ¿Quién? Israel. Israel tuvo un régimen de alta inflación, pero que no llegó a un episodio de hiperinflación, ¿no? O sea, vos pensás que 50% de inflación en términos anualizados es tener una tasa anual de inflación
superior al 600%, ¿no? Israel sí pudo, digamos, en relativamente poco tiempo, justamente a través de este esquema de metas de inflación, bajar digamos, una inflación que era persistentemente alta, ¿no? Del 30-40% anual, no mensual. Después, ¿qué otro problema justamente surge en economías como las nuestras? Hay un fenómeno de sustitución de monedas donde justamente otra moneda asume alguna de estas funciones, ya sea medio de cambio, unidad de cuenta o reserva de valor, ¿no? Por ejemplo, esto ustedes lo saben, en Argentina, por ejemplo, en algunos mercados, tanto la unidad de cuenta como el medio de cambio puede ser que directamente sea una moneda extranjera, como el dólar, ¿no? Típicamente, por ejemplo, en el mercado inmobiliario, donde no se acepta en general en la transacción dinero, digamos, doméstico, local, dinero de curso legal, sino que los agentes prefieren usar como unidad de cuenta y como medio de cambio otra moneda, justamente porque hay un proceso de sustitución de monedas, porque no funciona, ¿no? La reserva de valor. O sea, la gente no está dispuesta, aunque sea por corto tiempo, conservar, digamos, dinero local, ¿no? Y cuando este proceso se hace, o sea, cuando ya directamente no se puede ni siquiera contar con alguna de las funciones, se recurre al caso extremo, como le pasó a Ecuador, digamos, a principios de la década pasada, que es directamente abandonar, digamos, la soberanía monetaria y recurrir a la dolarización. O sea, directamente cerrar, digamos, la ventana de la política monetaria y dejar que asumir la moneda de otro país. O sea, que ahí sea justamente completamente exógena y para siempre la política monetaria y la oferta de dinero. Fíjense que el dinero, respecto a lo que ustedes estudiaron en micro 1, estudiaron en micro 2 también, es un caso especial de la teoría general de la demanda, porque no cuadra, digamos, la teoría de la utilidad que ustedes conocen para explicar por qué la gente demanda dinero, ¿no? ¿Cuál es la preferencia por dinero? Hay un modelo de utilidad que por ahí no sé si lo siguen dando, que es el de Sidrowski, que es un economista argentino, pero es un modelo relativamente nuevo, digamos. No, antes no se modelaba dentro de los modelos macroeconómicos o de equilibrio general. En la caja de Pareto de Edgeworth nunca vieron el dinero, por ejemplo, ¿no? Siempre vieron bienes, ¿no? Funciones de preferencia, curvas de utilidad, funciones de producción, pero nunca aparece ahí el dinero. Como bien dice acá, a diferencia de otros bienes, el dinero es el medio universalmente aceptado de pago, ¿no? Es el medio de cambio, y su valor de mercado es más predecible que el resto de los activos no monetarios, justamente por ser el activo más líquido y el que siempre tengo perfecta certeza de cuánto va a valer un peso hoy, un peso mañana, o un dólar hoy, o un peso mañana, ¿no? Al menos el valor nominal, digamos, del dinero, ¿no? Así su poder adquisitivo. Entonces, eso hace que el dinero sea deseable, no solamente para realizar transacciones, sino también, como decíamos al principio, como cobertura para evitar, ¿no?, pérdidas asociadas a la variabilidad de precio que pueden tener otros activos no monetarios, como pueden ser el precio de las acciones, de los bonos, de metales preciosos, de monedas digitales más cercanos en el tiempo, de activos reales como pueden ser las propiedades, etc. Por eso, como vamos a ver, hay dos grandes familias de modelos de demanda de dinero según el énfasis sea en el rol del dinero en las transacciones o en cobertura por esta variabilidad de precio que tienen los otros activos no monetarios. Y como decíamos, desde el punto de vista empírico, la clave entonces es luego verificar cuáles son esas variables explicativas que terminan afectando las fluctuaciones que uno ve en la economía en la cantidad demandada de dinero. Esta es, digamos, la primera teoría, estamos hablando de 1800, ¿no? De nuevo, algo bastante moderno, ¿no? Que no van a encontrar antes, que es lo que se llama la versión clásica de la teoría cuantitativa de dinero o la teoría de Fisher, donde básicamente el dinero tiene un rol meramente transaccional en la economía, no cumple otro rol más que
ingresar en el sistema, digamos, de intercambio y de producción de la economía, y por lo tanto, el concepto clave es lo que se llama velocidad transacciones del dinero, de velocidad transacción de circulación de dinero, ¿no? Más que a la propia demanda de dinero. Se parte de una identidad, como ven acá, que es lo que se llama la ecuación del intercambio, donde la oferta de dinero multiplicada por justamente esta velocidad de transacciones del dinero es idéntico al nivel de precios de la economía multiplicado por la cantidad de transacciones que se ejecutan en esa economía. ¿Esto qué quiere decir? Que la cantidad de dinero multiplicada por la velocidad de veces que rota en la transacción, o el valor de las compras, ¿no? Como dice acá, tiene que ser igual al precio medio al cual se efectuaron todas las transacciones de la economía, multiplicado por la cantidad de transacciones que se hicieron, ¿no? Por lo tanto, se asume que tanto la velocidad de transacción como el volumen de transacciones de una economía son constantes, están determinados por parámetros técnicos que no cambien en el corto plazo, por lo cual, ¿qué nos queda? Que en definitiva el nivel de precios queda determinado y es proporcional a la cantidad de dinero que hay en la economía. Por lo tanto, llegamos a la ecuación, ¿no?, de la teoría cuantitativa del dinero, donde todo cambio en la oferta de dinero irremediablemente va a llevar a una modificación equivalente y proporcional en el nivel de precios. Si quisiéramos, digamos, construir la demanda de dinero detrás de esta teoría, ¿qué diríamos? Bueno, los individuos, y a nivel agregado, mantienen una proporción K, ¿no?, del volumen de transacciones que tienen que llevar adelante. Por lo tanto, en el equilibrio del mercado monetario, oferta igual a demanda, ¿qué es lo que vemos? Bueno, que hay una, de nuevo, velocidad transacciones del dinero, 1 sobre K, que esta teoría asume que es relativamente constante. Entonces, si esto es así, la demanda de dinero es una función estable en el tiempo, ¿no? Porque justamente esa velocidad dinero-transacciones depende de cómo sea el número de etapas, digamos, entre que un bien se produce y finalmente se distribuye o se intercambia, de los mecanismos de pago que tenga esa economía, de las tecnologías de procesamiento de pagos, etcétera, que son factores más bien tecnológicos y que no, se supone, ¿no?, esta teoría se supone que son constantes y predecibles. Por lo tanto, esta velocidad de transacciones se espera también que sea bastante estable respecto al nivel de renta, y entonces el dinero, digamos, no tiene ningún rol preponderante a la hora de determinar las variables reales de la economía, ¿no?, que son básicamente el nivel de renta, sino que simplemente actúa, ¿no?, como veíamos recién, como una caja amplificadora en el nivel de precios. O sea, las variables nominales, llegamos a lo que se llama la dicotomía clásica. Cualquier cambio en una variable nominal, como la cantidad de dinero, no va a tener efecto alguno en las variables reales de la economía. Nivel de producción, nivel de salario real, etc. Entonces, ¿qué es lo que asume esta teoría? ¿No? Que cualquier cambio en la cantidad de dinero, lo único que va a generar al final del día, y tampoco, ¿no?, es lo que usan una escuela que vamos a ver más adelante en la materia, que es lo que se llama la escuela monetarista, ¿no? Lo único que genera un incremento en la cantidad de dinero es un aumento correspondiente, según esta teoría, en la tasa de inflación. Por eso se dice que el dinero es neutral. Si lo que hablamos es cantidad de dinero, o superneutral si hablamos en la tasa de crecimiento de la cantidad de dinero. O sea, en cualquiera de los dos casos no genera ningún efecto real sobre la economía. Luego tenemos lo que se llama el enfoque de Cambridge, ¿no?, que son justamente los antecesores a la teoría keynesiana, ¿no?, Marshall y Pigou, que justamente fueron los profesores de Keynes en esa universidad, donde, como vamos a ver, llegan a una ecuación similar a la ecuación del intercambio de Fisher, pero partiendo de una idea conceptualmente distinta, ¿no? En lugar de
el foco estar puesto en la cantidad de dinero que se necesita en la economía para llevar adelante cierto volumen de transacciones, buscan un enfoque más microfundado para ver qué cantidad de dinero un individuo quiere poseer, ¿no?, para llevar adelante esas transacciones. Y entonces ahí lo que dicen ellos es que eso va a ser función no solamente del volumen de transacciones, como decía Fisher, sino también del nivel de riqueza del individuo, del costo de oportunidad de mantener dinero y del nivel de precios. Entonces, a nivel individual, de nuevo, habría una relación de proporcionalidad, entre la demanda de dinero y el nivel de renta, ¿no? Y lo mismo, si esta es la demanda individual, a nivel agregado, llegamos a una ecuación similar, pero donde fíjense que ahora B no es como antes la velocidad transacción del dinero, sino la velocidad renta del dinero. Y como esta velocidad renta del dinero va a depender de estos variables que sí pueden cambiar, aún en el corto plazo, eso le va a dar inestabilidad a la función de dinero, a la demanda de dinero, porque si cambian las tasas de interés o cambian las expectativas de precio que tienen los individuos sobre los otros activos no monetarios, eso puede hacer que la demanda de dinero se convierta inestable aún en el corto plazo. Entonces, si bien dejan planteado esta idea conceptual, no lo explicitan, digamos, en su ecuación de teoría de demanda de dinero, y es lo que justamente va a tratar de desarrollar y expandir esa idea conceptual Keynes en su propia teoría sobre la demanda de dinero. ¿Qué es lo que dice Keynes? Básicamente que todos tenemos típicamente tres motivos por los cuales demandar dinero. Al igual que decían los economistas clásicos, hay un motivo de transacción que es función tanto del volumen de transacciones como del nivel de renta de cada individuo, y este es un componente que es relativamente estable. O sea, hay una relación bastante estable entre la demanda de dinero, o la demanda de dinero motivo de transacciones estable. Luego dice Keynes, hay otra porción de la demanda de dinero vinculada a lo que él llama un motivo precautorio, donde el individuo demanda una cantidad adicional respecto a su nivel de transacciones, porque justamente quiere tener una suerte de reserva para atender gastos no planeados, imprevistos, ¿no? O aprovechar, por ejemplo, alguna baja de precio en algún otro activo no monetario, ¿no? Y por lo tanto, digamos, conserva una cantidad de dinero adicional a la estrictamente necesaria para llevar adelante las transacciones. Y acá donde aparece, digamos, la novedad de Keynes, donde dice que los individuos pueden demandar dinero motivo especulación, ¿no? Que si uno lo mira intuitivamente dice, ¿cómo demando dinero para especular? Bueno, justamente porque el dinero, dada la incertidumbre sobre cuál va a ser el nivel futuro de los tipos de interés, va a hacer que los individuos que tengan activos no monetarios, como típicamente los bonos, según cuál sea la evolución futura de la tasa de interés, pueden llegar a experimentar ganancias o pérdidas de capital. Entonces, para evitar esas ganancias o pérdidas de capital, puede tener sentido demandar dinero para prevenir esas pérdidas de capital futuras. Y entonces lo que dice Keynes es que en todo momento del tiempo hay una relación entre el nivel corriente o el nivel actual del tipo de interés y una tasa de interés normal que los individuos esperan que converja el nivel actual del tipo de interés. Y que cada uno tiene una idea distinta de cuál es ese nivel de interés normal, ¿no? Si es 3%, 5%, 8%, hay divergencias sobre cuáles son las expectativas que tienen los individuos respecto a ese tipo de interés normal. Entonces, ¿qué pasa? Fíjense este primer gráfico a la izquierda, este es un gráfico que está extraído del paper de Tobin, que justamente al principio les explica la parte de la demanda especulativa de dinero. Si la tasa de interés actual de mercado es mayor a ese nivel que los individuos consideran una tasa de interés normal, ¿qué va a pasar? Los individuos van a esperar que la tasa de interés a futuro disminuya.
Si la tasa de interés a futuro disminuye, eso va a implicar que el precio de los bonos va a subir. Entonces tiene sentido hoy demandar bonos y disminuir la demanda de dinero, porque lo que van a estar esperando los individuos es una ganancia de capital producto de esa suba de precio de los bonos. Si el nivel actual es igual a ese tipo de interés normal, bueno, ahí estoy en el punto de indiferencia, esta parte de acá, y viceversa, si la tasa de interés actual es menor a lo que los individuos piensan es ese tipo de interés normal. Esto podría estar, por ejemplo, tranquilamente pasando hoy por hoy, ¿no? Que tenemos un mundo con tasas de interés extremadamente bajas, ¿no? Entonces eso quería aumentar la demanda de bonos y disminuir la demanda de dinero, de nuevo, porque ¿qué van a esperar después? Acá te he puesto al revés, ¿no? Disminuir la demanda de bonos y aumentar la demanda de dinero, ¿no? Entonces se copió este con este. ¿Por qué? Porque si la tasa de interés es más baja de la que yo espero sea el nivel normal, ¿qué voy a estar esperando? Que a futuro la tasa de interés aumente. Si la tasa de interés aumenta, eso hace caer el precio de los bonos y por lo tanto tiene sentido entonces aumentar la demanda de dinero. Acá tendría demanda especulativa de dinero como forma de protegerme de esa pérdida esperada de valor en el precio de los activos no monetarios. Entonces tendría una demanda de dinero, como ven acá, relacionada positivamente con el nivel de renta o ingreso, de una parte negativa vinculada a ese motivo especulativo de la demanda de dinero, con una relación no lineal, con lo cual eso hace que sea más inestable la demanda de dinero. En la teoría friedmaniana, de nuevo, es una teoría microfundamentada, donde, como les va a contar Leibler, el concepto, digamos, interesante que aparece acá es no solamente, como ya lo decían Marshall y Pigou, el nivel de riqueza del individuo, la tasa de interés y el nivel de precio con los signos esperados, sino aparece acá este concepto, como ven acá, H, que Friedman es una variable, si quieren, no observable, que es una relación en lo que Friedman llama el componente humano y no humano de la riqueza. ¿Qué quiere decir esto? Que no todos los activos son, digamos, negociables en los mercados, no hay mercados completos para todos los estados naturales en la economía, entonces las personas que tengan una proporción mayor de riqueza humana respecto a no humana, van a demandar más dinero. ¿Por qué? Porque esa parte de la riqueza humana no la pueden transaccionar o hacer líquida en mercados. ¿Y qué es digamos, la riqueza humana? Bueno, justamente la que dependen de el capital humano, el saber hacer, los conocimientos profesionales, ¿no? Las rentas del trabajo, básicamente, vis a vis el resto de la riqueza no humana que tiene que ver con activos monetarios, físicos o reales, ¿no? Entonces, cuanto mayor sea el componente humano de esa riqueza, como hay una incapacidad de transaccionar ese componente de la riqueza en mercados, en la economía, mayor va a ser la demanda de dinero del individuo. Luego tenemos, porque ya no estamos medio pasado de tiempo, y vamos a terminar acá, y en la próxima clase nos dedicamos 5 minutos a ver el modelo de Baumol-Tobin mientras ustedes lo van leyendo. El modelo de Tobin, preferencia por la liquidez. Este es un modelo de demanda de dinero bien sencillito, que ustedes lo pueden resolver y muy intuitivo, que es un típico modelo de demanda de dinero transaccional, ¿no? Donde lo que se trata de hacer es optimizar, ¿no? Como en cualquier modelo micro que ustedes ya están familiarizados, cuál es la cantidad de dinero óptima que un individuo debería tener a lo largo de un mes. Y para eso, obviamente, como en todo modelo de optimización, va a haber costos, ¿no? Y beneficios asociados a la posesión de dinero. Yo durante un mes, típicamente, voy a tener que establecer cuál es la cantidad de dinero que debo tener, ¿no? Si solamente voy una vez al banco,
digamos, a extraer dinero para gastar a lo largo del mes, a lo largo de las transacciones, mi tenencia media de dinero va a ser I sobre 2. Si voy 2 veces, ¿no? I sobre 4. Si voy N veces durante el mismo mes, I dividido 2 por N, ¿no? Entonces lo que tengo que determinar es, dado el costo que implica ir al banco, el costo fijo de extracción, desplazarme al banco, etcétera, tengo que determinar el N óptimo, o sea, cuántas veces voy a ir al banco a retirar dinero. Y para eso voy a minimizar una función de costo total que está explicada justamente por el costo de desplazarme hasta el banco, de eventualmente pagar un costo de extracción, etcétera, es este F por N, es un costo fijo multiplicado por la cantidad de las N veces que voy al banco a extraer dinero. Y después tengo, ¿no? Dado que mi tenencia de media de dinero, como vimos, va a ser igual a I dividido 2 por N, que es mi tenencia media de dinero, voy a perder, ¿no? La tasa de interés por no tener depositada ese dinero y tener dinero en efectivo, ¿no? Entonces lo que tengo que hacer es, este es el costo fijo, F por N, esta es la función de costo de intereses perdidos, ¿no? Cuanto, obviamente, mayor cantidad de veces voy, como menos saldo promedio de dinero tengo, menor la función de costo va disminuyendo acá, y esta es la función de coste total, que es la agregación, ¿no? De estas dos curvas. Entonces tengo que encontrar el N estrella, o sea, el punto que minimiza la función de costos, que no es otra cosa que este de acá. ¿Y de qué me queda determinado entonces la tenencia óptima de dinero en este modelo? Bueno, del nivel de ingreso, de este costo fijo que es un costo, digamos, para mí exógeno, ¿no? Porque lo determina el banco por su actividad de intermediación, y del nivel de la tasa de interés, ¿no? Entonces, dado el valor de esos parámetros, eso me determina cuál es mi N óptimo, y por lo tanto la tenencia óptima de dinero que me conviene tener a lo largo del mes. Por lo tanto, como vemos, mirando esta misma ecuación, mayor costo fijo que me cobra el banco, mayor va a ser la demanda de dinero, justamente para evitar ese costo fijo, mayor nivel de renta, mayor demanda de dinero, y mayor sea el nivel de la tasa de interés, menor la cantidad de dinero, ¿no? Entonces, como ven, es un modelito bien instrumental y sencillo, donde, dado el valor de esos parámetros, nivel de renta, nivel del tipo de interés y nivel de costo fijo, ¿no? Que me cobra el banco por desplazarme al banco y por extraer dinero, es que determinó la cantidad de dinero óptima y una típica demanda de dinero transaccional, ¿no? Motivo transacciones, pero fíjense donde, aún siendo una demanda motivos transacciones, aparece la tasa de interés como variable explicativa dentro de la demanda de dinero. Bueno, nos pasamos un poco de tiempo y nos quedamos cortos. La clase que viene vamos a tratar, digamos, de terminar lo que nos quedó, que es básicamente el modelo de Tobin, preferencia por la liquidez, y leer, eso lo pueden hacer ustedes, la parte de la evidencia empírica, que es esto, del Banco Nacional de Austria, sobre justamente qué es lo que dan todas estas regresiones econométricas, ¿no? O estudios sobre la demanda de dinero, ¿no? Y acá van a aparecer las elasticidades renta y tasa de interés de la demanda de dinero, según cuál sea la muestra que considere, según cuál sea el agregado monetario, si es M1, M2 o M3, según qué tasa de interés pongan la regresión, etc. Así que bueno, gracias por la paciencia, perdón por la extensión del tiempo, y si Dios quiere, nos vemos, si mal no recuerdo, el 1 de